puma cumple un rol clave en el equilibrio y la salud de los ecosistemas donde evolucionó hace millones de años, como la estepa patagónica. Allí, la implementación de la ganadería doméstica a principios del siglo pasado generó un conflicto con el puma que, como sociedad, aún no hemos logrado resolver. Desde el 2018 estamos estudiando al puma en el Parque Patagonia. Te invitamos a conocer el valor ecológico de este depredador tope, las estrategias para la coexistencia que estamos implementando y por qué el puma tiene el potencial de convertirse en un aliado para el desarrollo local. La ciencia es contundente. Estamos atrapados en la crisis ambiental más grave que vivió la Tierra. Generamos este problema y ahora podemos ser parte de la solución. Sabemos que el rewilding es una herramienta efectiva para combatir y revertir esta crisis. Hay mucho trabajo por hacer. Tenemos grandes desafíos por delante. ¿Están listos para sumarse? Bienvenidos a Rewilders, el podcast de Fundación Rewilding Argentina. Estamos con Emiliano Donadío, que es biólogo graduado en la Universidad Nacional de La Plata. Además, obtuvo una maestría en zoología y un doctorado en ecología en la Universidad de Wyoming, Estados Unidos. Actualmente se desempeña como director científico de Fundación Rewilding Argentina y en este capítulo vamos a estar hablando nada más y nada menos que del puma. Bienvenido, Emiliano. Un placer. Bueno, gracias, Antonella, y le damos la bienvenida a todos los que están escuchando acá. Así es, vamos a hablar del puma en este capítulo, pero quiero comenzar hablando de tu relación con el puma, ¿no? Naciste, te criaste en la Patagonia Argentina. ¿Cuál es quizás ese primer recuerdo, ese primer encuentro que tuviste con el puma en tu vida? Me crié en la Patagonia Argentina, eso es verdad. Nací en Buenos Aires, pero bueno, tenía 6 meses de edad cuando decidí irme a la Patagonia junto a mis padres. Y mi primer encuentro con un puma fue un puma que se cruzó en un camino de tierra en un parque nacional que está en el medio de la nada en la provincia de San Juan. Pero el primer encuentro real que tuve con un puma fue en este mismo parque nacional, mientras estaba sentado en una camioneta contando vicuñas, también en el medio de la nada, y empecé a escuchar a las vicuñas con sus llamados de alarma. Estos llamados de alarma los hacen solo cuando ven un puma alrededor. Entonces empecé a mirar alrededor a ver dónde estaba el puma, y era verdad, venía un puma caminando como a 1 kilómetro aproximadamente, y yo me quedé en la camioneta simplemente contando vicuñas porque no le presté atención, estaba muy lejos. Pero resulta que el puma se vino a la camioneta. La camioneta. Se vino hasta la camioneta, wow. Se sentó adelante de la camioneta, la miraba, se metió en el pastizal que estaba al lado de la camioneta, lo recorrió, se puso a oler los pastos por donde habían nadado las vicuñas, que por supuesto ya se habían ido. Sí. Luego volvió a salir, volvió a echarse, estuvo retosando delante de la camioneta un rato. Fue como media hora de ver a este puma macho, grande, él y yo, a 3.500 metros de altura, en el medio de la nada. Yo estaba terminando 3 años de trabajo de campo para mi doctorado. El puma dio la vuelta después y se fue despacito y se perdió en el horizonte. Y yo me creé la historia de que ese puma había venido a decir gracias por el esfuerzo y que te vaya bien. Me quedé con esa ilusión y bueno, de ilusiones a veces vive el hombre también. Increíble momento, o sea, qué regalo de la naturaleza, ¿no? Sí, lo más divertido es que había pedido a mis técnicos de campo que se queden conmigo a contar vicuñas, pero como ya estaban cansados de contar vicuñas, no vinieron. Y cuando les conté, de ese día en adelante, todos los días vinieron a contar vicuña conmigo. Ok, religiosamente. Pero no tuvieron la suerte que tuve yo. Hablemos de ese animal tan imponente, ¿no? Que te regaló ese momento. ¿Cómo es el puma? ¿Cuáles son esas principales características que lo definen, no? El puma es un felino
Y es un felino grande que puede pesar las hembras hasta 35, 40, 50 kilos. Y machos, acabamos de capturar uno en Monte León de 100 kilos. De 100 kilos. Que es un récord mundial. ¿Eso puede llegar a pesar como máximo? O sea, ¿es lo más grande que has capturado? Es lo más grande que he registrado en la historia de los pumas en el mundo. Okay. Que lo capturaron 2 veterinarias que deben pesar el 30% de lo que pesa el puma. Así que no sé cómo hicieron para pesarlo. ¿Cómo hicieron para cargarlo, sí, no? Sí. Pero bueno, es un felino de buen porte, de gran tamaño. Y como felino de gran tamaño se lo considera un depredador tope. Y un depredador tope es un animal muy importante para el sistema, para los sistemas ecológicos que habitan, porque genera un montón de efectos que probablemente toquemos un poquito más tarde. Los pumas se distribuyen desde Alaska hasta el sur de la Argentina continental y del Chile continental. Son una de las especies de mayor distribución del mundo y una de mayor distribución en las Américas. Son solitarios en general, pero con las nuevas tecnologías de cámaras trampas y collares satelitales se ha empezado a ver que si bien tienen una vida solitaria, son muy activos socialmente, comparten las presas que cazan. Okay. O sea, un puma puede compartir en el mismo momento, estar comiendo con otros pumas. En el mismo momento puede compartir la presa que ese puma cazó, la puede compartir con otros pumas. Se está investigando todo esto tiene que tener una ventaja. ¿Por qué un puma acepta compartir su presa con otro o con otros? Pero son cosas muy interesantes que se han ido aprendiendo en los últimos años. Es un animal hipercarnívoro, esto significa que se alimenta de otras presas vivas, las caza, las mata y se alimenta de ellas. Y es un cazador de emboscada, se llama, porque es un animal que depende de poder acercarse a la presa para lanzar un ataque que sea efectivo. Okay. Y para eso utiliza arbustos, pastizales, pastos altos, roquedales, para ir acercándose y ponerse una distancia que le permita lanzar un ataque que sea efectivo. O sea, se asegura lo máximo posible para poder cazar. Sí, los pumas no son cazadores de persecución como los lobos, porque no tienen la posibilidad de sostener durante mucho tiempo un trote importante, intenso, o una carrera muy intensa. Entonces son 10 segundos. 10 segundos. Y ahí se juega todo. Y se juega todo, exactamente. Totalmente. Hablabas de depredador tope, ¿no? En Rewilding hablan mucho de arquitecto de los ecosistemas. ¿A qué se refieren con esto? Un depredador tope lo que tiene es el potencial de influir no solo sobre la presa que ataca y mata y se come, sino que a través de esa interacción con la presa puede influir a un montón de otros organismos que viven en el mismo lugar. Cuando un puma mata un guanaco, elimina un individuo de esa población de guanacos. Y si eso es sumamente frecuente y termina generando una disminución en el número de guanacos, lo que tenemos es un número significativo menos de guanaco alimentándose de vegetación. Por lo tanto, la vegetación tiene como un respiro de la herbivoría y se puede desarrollar. Entonces el puma indirectamente tiene un beneficio sobre la vegetación. Y si pensamos que esa vegetación crece más y se vuelve más compleja en su estructura, le puede proveer un refugio y alimento a otras especies de pequeñas aves, lagartijas, pequeños roedores nativos, o insectos, todo tipo de animales nativos que viven en el área. Entonces también influye sobre la diversidad de todos estos otros organismos. Y un guanaco muerto no es consumido totalmente. Un guanaco muerto entonces sirve de alimento para otras especies que comen animales muertos. ¿Por ejemplo? Como el cóndor andino, el carancho, el chimango. Un guanaco muerto se descompone y produce todos estos nutrientes que son recuperados por las plantas para crecer fuertes y sanas. Entonces, todo eso se genera
a partir de que un puma mata a un guanaco. Ok, es todo un efecto en cadena que se va dando perfectamente y que influye en tantas especies como las que mencionabas recién, ¿no? Es exactamente eso, es una suerte de cascada o cadena trófica donde un animal acá arriba puede influir al que le sigue, pero a un montón más que están por debajo. Hasta incluso influir el ciclo de los nutrientes. Donde se distribuyen los nutrientes en el sistema, en el paisaje. Y depende de dónde se distribuyan los nutrientes es donde vas a tener más o menos vegetación. Y en ambientes áridos como la estepa patagónica, uno de los lugares donde vive el puma, eso es fundamental. Entonces eso es un depredador tope que tiene los impactos tremendos sobre los sistemas donde habitan. Entendiendo esto, ¿por qué es importante recuperar al puma, recuperar este tipo de depredadores topes actualmente? Al puma en Argentina le está yendo bastante bien. No es un animal en peligro de extinción. Sí lo es el yaguareté, que es el otro depredador tope que tenemos en Argentina. El yaguareté hay que recuperarlo en muchos lugares donde lo hemos erradicado. Es algo que Fundación Rewilding en Argentina está haciendo, por ejemplo, en los esteros de Liberá y en el impenetrable chaqueño. Sí. Pero el puma no necesita de esas acciones de conservación tan extremas. Más que nada lo que necesita es grandes áreas donde se lo conserve, grandes parques nacionales o grandes parques provinciales, por un lado, y luego un entendimiento de lo importante que es para el funcionamiento de los sistemas, de tal manera que de alguna forma podamos lograr que estos animales coexistan con los productores en campos privados. Una de las formas que nosotros proponemos, hay varias, pero una de las formas que nosotros proponemos es dejar de ver al puma como un problema y empezar a verlo como una oportunidad. Y esa oportunidad tiene que ver con la posibilidad de observar, la posibilidad de que los turistas observen al puma en su medio natural. Ya nos vamos a meter de lleno en esas estrategias puntualmente o esto que estás diciendo, pero quiero que nos situemos en el lugar quizás donde más están trabajando o estudiando con respecto al puma, que es el Parque Patagonia. ¿Dónde está ubicado y el valor que tiene este lugar, no? El Parque Patagonia es uno de los varios proyectos que la Fundación tiene en el país. Específicamente este parque se encuentra en el noroeste de la provincia de Santa Cruz y a unos 100 kilómetros al sur de la ciudad de Perito Moreno, si alguien se quiere, 60 kilómetros al sur de la ciudad de Perito Moreno, sobre la ruta 40. El corazón del Parque Patagonia es Cueva de las Manos, que es un hito arqueológico mundialmente conocido. Alrededor de esto es donde se está desarrollando este proyecto del Parque Patagonia, donde estamos recuperando las especies de fauna nativa, básicamente con cierto nivel de manejo activo, que es reintroduciendo algunas especies que se perdieron localmente, no regionalmente como el yaguareté. Y un ejemplo de ellas el chinchillón anaranjado, por ejemplo, un roedor que vive en unos paredones, y manejando el área como una reserva, lo cual implica remover el ganado, lo cual tiene un montón de efectos positivos sobre la vegetación y por lo tanto sobre los herbívoros y por lo tanto sobre los depredadores, y eliminando todo lo que es la caza dentro de esos lugares. Esto dentro del territorio del Parque Patagonia. Territorio del Parque Patagonia. Más el trabajo con los vecinos y las comunidades locales para cambiar un poco la percepción a veces negativa que se tiene de la fauna nativa, en particular del puma, por el daño que puede causar sobre algunas majadas de ovejas. Bueno, ahí justamente tocas un conflicto que viene desde larga data, que tiene mucha historia, que es el conflicto ganadero versus pumas, ¿no? O sea, que me gustaría entender la raíz de este conflicto que quizás comienza con la colonización, pero que está tan vigente al día de hoy. Sí, pensemos en una estepa patagónica hace 500 años. Ok, viajamos en el tiempo. Sí, vayamos para atrás en el tiempo y pensemos en una estepa patagónica donde había, según los historiadores y según algunas estimaciones crudas, pero estimaciones al fin de investigadores en la actualidad, entre 15 y 20 millones de guanacos. 15 y 20 millones de guanacos en la Patagonia, que por 10.000 años fueron los reyes y señores del área como herbívoros. Sí.
Con la llegada de los colonizadores y la introducción de la oveja como un medio de vida, de producción, como un medio de producción, comenzó la erradicación de los guanacos, porque comen pasto y las ovejas comen pasto. Ok, compiten. Bueno, compiten, esa es la percepción. Okay. Probablemente compitan. No hay mucha información que permita decir que comen exactamente lo mismo, pero sí. Es la percepción y es muy probable que sea así. Necesitamos los datos. O sea, desde la mirada del ganadero era como una competencia. Era una competencia. Entonces comenzó la erradicación del guanaco. La erradicación del guanaco tomó muchas formas, desde envenenamiento de los animales, cacería, utilización de perros también para matarlos, hasta invitaciones al ejército en su momento para que pruebe sus ametralladoras y elimine tropas enteras de guanacos de los campos. Bueno, a modo de control. Todo esto en general financiado por el Estado Nacional y muchas veces por el Estado Provincial durante décadas. Con la pérdida de la principal presa del puma, el puma lo que va a hacer es va a empezar a cazar lo próximo de tamaño más o menos similar que sea abundante. Claro, por una cuestión lógica, yo si necesito alimentarme... La oveja. Voy a la oveja. Okay. Entonces empezó la erradicación del puma. Probablemente esto haya ocurrido todo al mismo tiempo, pero ahí está la erradicación del puma. Esto ocurrió desde el principio, básicamente, desde fines de 1800. Y fueron efectivos. Erradicaron a los guanacos y a los pumas de un montón de áreas de la Patagonia durante décadas, pero no los erradicaron del todo. Con el tiempo, la sobrecarga que tuvo el campo de ovinos terminó jugándoles en contra. Entonces muchos productores debieron empezar a abandonar sus campos porque no les producía. Y los guanacos y pumas que habían sobrevivido comenzaron a recolonizar. Comenzó la recolonización de estos lugares donde habían sido erradicados. Existían y habían sido erradicados. Recolonización de estos campos abandonados, problemas para los vecinos de estos campos abandonados. Y eso es lo que está ocurriendo hoy. Es como un renacimiento de este problema para el productor, que es un problema real, el cual se quiere solucionar con las herramientas de hace 5 o 6 décadas o más, que claramente que no funcionaron, porque hoy el problema está. Que entonces, es continuar con esto, ¿no? Con la caza del puma, incluso de guanaco y algunas otras especies. Exactamente. Ahora, entendiendo este conflicto que, como bien decíamos, lleva muchísimo tiempo, pero que no ha tenido ninguna solución concreta hasta hoy, ¿cómo es que trabaja Fundación Rewilding en el Parque Patagonia? ¿Cómo se relacionan con los vecinos, con los productores locales, cuando muchos de ellos incluso habrán crecido concibiendo al puma como el enemigo, ¿no? Sí, es un trabajo complicado, no es un trabajo fácil. Es difícil relacionarse con los productores, no por nada en particular, sino porque, ellos están defendiendo su capital y nos ven a nosotros como una amenaza para su capital cuando generamos estas áreas protegidas. Y lo que nosotros hacemos es, a eso le oponemos la mejor ciencia que nosotros podemos hacer. Y si no, nos asociamos con otra gente, con otros investigadores, para poder entender el problema localmente y proveer de soluciones a ese problema. Obviamente que por la filosofía de la fundación, la primera solución que nosotros proponemos es la de, aprovechen al puma para atraer turismo. Claro. Pero a un productor de ovinos le es difícil entender eso, y está bien que le sea difícil. Entonces las otras soluciones que proponemos o que traemos o con las cuales tratamos de trabajar es la implementación de perros protectores de ganado. Esa es una de las formas. Que incluso hay ganaderos que ya lo están aplicando, ¿no? La utilización de perros protectores de ganado se está empezando a extender en Patagonia, y los propios ganaderos admiten que es bastante efectivo. Pero implica un cambio de cultura, implica cambio de hábitos, implica que haya suficientes perros, que no los hay, eso también es cierto. No tenemos criaderos de perros protectores suficientes en Argentina. Ok, habría que fomentar eso en tal caso. Eso sí, y podría ser una función del gobierno, de hecho.
Hay otras formas. Si la extensión de la producción es menor y permite el encierre de los animales a la noche, bueno, hay una serie de luces que se pueden poner alrededor de los corrales de encierre para espantar a los pumas. Hay sonidos que se pueden utilizar. Entonces, hoy por hoy, a diferencia quizás de hace 4, 5, 6 décadas, hay herramientas alternativas. Muchas de ellas han sido probadas en otros lugares y funcionan. Entonces llegó la hora de probarlas en la Patagonia, ver cuán eficientes son, y si no son lo suficientemente eficientes, evaluar por qué y convertirlas en eficientes. Porque es posible. Digamos, esto ya es posible. A ver, con esto quiere decir que el puma puede ser un aliado para el desarrollo local, para las economías de cada lugar. ¿Hay una posibilidad? ¿Hay estrategias que se pueden implementar? Sí, el puma puede ser un aliado. De hecho, el puma ya es un aliado en lugares como Torres del Paine, el Parque Nacional Torres del Paine en el sur de Chile, donde los estancieros que viven alrededor del parque se han dado cuenta de que los ingresos que generan vendiéndole a los turistas la posibilidad de observar un puma en su ambiente natural, haciendo lo suyo, superan las pérdidas que le genera el puma cuando mata algunas ovejas. Entonces hoy compensa por ese lado. Hoy hay una industria incipiente de turismo de naturaleza basado en la observación de puma en los alrededores del Parque Nacional Torres del Paine. Lo mismo con el yaguareté en el Pantanal brasilero. Entonces están las soluciones. Es difícil implementarlas porque hay que cambiar una estructura de pensamiento. Sí, muchos paradigmas, ¿no? Hay que cambiar una tradición de producción, pero bueno, va a haber que cambiarlo. Para eso se está trabajando. Bueno, y el Parque Patagonia es un ejemplo donde incluso hay quienes eran vecinos y de repente empezaron a descubrir que a través de la guía de turismo y del avistaje pueden llevar adelante otro trabajo, ¿no? De hecho, en el Parque Patagonia hay al menos un guía, mínimo un guía, que tiene como una cierta especialización en lo que es un recorrido en el cual lleva al turista a ver fauna, pero la frutilla del postre es ver pumas. Y es un muy buen rastreador y aprendió mucho de pumas y la gente queda fascinada porque él los puede llevar a observar estos pumas que gracias a la creación de estas áreas protegidas están mucho más mansos y se dejan ver más, lo cual facilita por supuesto bastante el trabajo, pero bueno, el rastreo que él hace es importante, hay que caminar. Camina a las mismas distancias que el puma casi, hay que caminar, ¿no? Pero la posibilidad de ver uno de estos animales en la naturaleza debe ser inolvidable. Haciendo lo suyo mientras uno lo observa a una distancia segura, yo pienso que no tiene precio. Por último, preguntarte de qué manera podemos ayudar todos en el día a día. Yo, desde mi lugar, o cualquiera de quienes nos están escuchando, ¿de qué manera podemos ser un poquito rewilders? Un poquito rewilders. No, la forma más efectiva, pienso yo, es apoyar todas estas iniciativas de turismo de naturaleza que tienen las comunidades locales en los distintos sitios donde trabajamos. Desde el Impenetrable, el Parque Nacional Impenetrable, los esteros de Liberá, Patagonia Azul en la costa de Chubut y Parque Patagonia en el noroeste de Santa Cruz. En todos estos lugares hay emprendedores trabajando par a par codo a codo con la fundación y con la naturaleza para demostrar que este modelo funciona. Entonces, visitando todos estos lugares es una buena forma. Y hay para todos los gustos, no son lugares que en general la gente puede pagar, y hay muchos camping gratuitos y las experiencias son increíbles, los guías son increíbles, y si tienen la posibilidad de caminar o de charlar con nuestros compañeros de trabajo que viven en el campo 365 días del año y empaparse de lo que hacemos, estoy seguro de que van a salir fanáticos del turismo de naturaleza y quizás de rewilding Argentina. Así que esa es la forma más sencilla pero potente. Muchas gracias, Emiliano. Gracias. Un placer. A vos.